Ahora recibimos con muchísimo gusto a la doctora María Julia Muñoz, exministra de Salud. Doctora, buen día, ¿cómo anda? Buenos días, muy bien, un gusto. Bueno, le agradezco siempre porque es complicado el tema este del madrugón, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, Me yo lo reprochaban admiro aquellos por la hora en tiempos. que empieza el programa. Me acuerdo de los reproches de aquellos tiempos cuando era ministra. Sí, sí, sí. En perspectiva, ¿cómo observa, por ejemplo, digo, desde ya no va a evaluar negativamente, pero es muy probable que así no suceda, la gestión de Venegas? Sin embargo, se ha enfrentado a circunstancias complicadas el ministro de Salud. ¿Cómo lo ve? No, muy bien. Creo que tiene muy buen equipo. Él es una persona que tiene amplios conocimientos de epidemiología, porque era como la materia que él dominaba y daba. Siempre hemos tenido en la vida la suerte para mí, capaz que la desgracia para él, de sucedernos en los cargos. Yo militaba en la Asociación de Docentes Universitarios y cuando terminé, porque pasé a la Intendencia de Montevideo, él pasó a ocupar este cargo, o sea que tenemos amplia experiencia de sucesiones, bueno, acá con un periodo en el cual estuvo Lesker, pero me parece que es una persona muy competente y además que tiene una gran virtud, sabe escuchar. Y creo que eso es verdaderamente muy importante. Bueno, un ministerio sumamente complejo. Siempre fue complejo porque está entre la vida y la muerte y bueno, eso siempre genera muchísimas tensiones. Hay quienes se preguntan, ¿por qué ahora que hay una dotación presupuestal histórica como nunca la tuvo la salud, el clima es tan conflictivo? Y no pretenderá Castro que yo le responda. Pretendo, sí, yo porque creo que estuvo ahí en ese costado del mostrador. Yo creo que realmente es natural que todas las personas queramos ganar más y queramos siempre vivir mejor. De todas maneras, a nuestros deseos debe oponerse siempre otra fuerza, que es la fuerza del gobierno, que tiene que mirar en 3.300.000 habitantes y decir, bueno, hasta acá puedo llegar y de acá no puedo llegar más. Me parece que también la circunstancia del mundo debe hacer pensar a los trabajadores que los aumentos salariales nunca van a ser lo que la gente merece, sino que siempre van a ser los que el país puede. Bien, no, y realmente le quería preguntar por esto, en atención a que muchas veces se advierte eso, con la reforma de la salud, de la que usted participó protagónicamente, una de las cuestiones que quedaba claro era que la situación de la salud pública tenía como una descompresión, o sea, se le bajaba la tensión, la presión. La verdad que tiene un tercio prácticamente de la población. Exacto, pero con más recursos. Así, y con muchos más recursos, sí. Por Entonces, eso, en realidad, hay hospitales que están mejor que un sanatorio, se están construyendo el centro de trauma, hay emprendimientos muy importantes y hay un aumento salarial como nunca se vio en los servicios de salud del Estado. Claro. Y bueno, no lo que cada uno cree que merece, sino lo que se puede, le repito. Desde ya, ahora también es ofensivo para nosotros como sociedad ver que hay ambulancias esperando en las puertas de los hospitales públicos muchas veces porque no hay capacidad de atención. Bueno, en realidad el número de camas que tiene el Uruguay, de acuerdo al número de habitantes, es el apropiado. Quizá le falte dinámica a todo el sistema para dar altas, porque en realidad tenemos que tener en cuenta, somos una sociedad que vive más años y no es fácil a veces darle el alta a un anciano y que la familia lo acoja nuevamente en su seno. Sí. Y eso hay que tenerlo presente, es un problema de las sociedades con personas de edad avanzada. Yo recuerdo siempre aquella analogía, aquella figura que usted planteaba con la anarquía de la lapicera, porque la doctora Muñoz, cuando era ministra, decía claramente eso, que muchas veces aquella cuestión de recetar, recetar y recetar implicaba una presión muy fuerte sobre los presupuestos de las instituciones, tanto públicas como privadas. El otro día me decía Galo, por ejemplo, que también hay otro aspecto que a veces pasa como inadvertido. La medicina defensiva hace que el médico piense muchas veces antes de dar un alta. Y bueno, imagínese que lo que debe pensar actualmente un médico antes de dar un alta de un CTI, cuando es normal que la dé, cuando hay personas muchas veces que entraron por un problema, iba a decir por una neumopatía, pero vamos a decir por una congestión que la gente entiende más fácilmente y bueno, cuando está compensado se lo tiene que llevar al hogar y ahora muchos hay dificultades para dar las altas. Yo recuerdo
pasar visita en un sanatorio y decir esto parece más un asilo que un sanatorio, porque las personas tenían un promedio internacional altísimo, y después vi que se les festejaba un cumpleaños de 90 años a personas que no las iba a buscar nadie. Y eso sucedía en el sector privado, o sea que en realidad el problema de la tercera edad hay que abordarlo como tal y hay que ver qué continentación se da y cómo la familia, si bien no se hace cargo dentro de su seno, sí se hace cargo para pagar los gastos que le ocasiona su papá, su mamá, su abuelito. Bueno, me parece sumamente rescatable lo que está haciendo ahora el gobierno promoviendo un programa de cuidados. Exacto, y hace tiempo se venía mencionando eso. Yo creo que eso va a favorecer mucho que la persona pueda volver a su hogar, va a favorecer la internación domiciliaria, va a favorecer que la familia se haga cargo verdaderamente de lo que le toca. Bueno, cerrando un poco este capítulo, María Julia, qué tremendo golpe en la nuca fue aquello conocido como lo de los enfermeros asesinos, una conmoción a nivel global, porque además Uruguay se instaló en el ranking de noticias internacionales en los primeros lugares, por eso que fue una verdadera tragedia. Hoy trasciende que no hay pruebas suficientes por parte de los peritos para determinar claramente cómo sucedieron esos, por lo menos 14 fallecimientos. Mirando en perspectiva, porque usted debe haber estado siguiendo muy de cerca esto, ¿no? Sí, no le tocó por poquito. Pero en realidad, la verdad que si me hubiera tocado, tampoco me hubiera conmocionado tremendamente, porque creo que dos personas no hacen a un sistema. Pero no se hubiera conmocionado por lo que hizo esa gente. Me hubiera conmocionado, pero digo, no me hubiera conmocionado de la manera que fue, no le voy a echar la culpa a los medios de comunicación, pero que fue puesto como noticia en el mundo y parecía que en el Uruguay lo único que pasaba era eso, cuando en realidad eran dos personas, de las cuales ahora se demuestra que no hay pruebas de nada. Se hablaba de dos personas, mientras nunca jamás se habla de los cientos y de los miles que dan la vida para salvar otras vidas. De esos nunca son noticia, y estos dos recorren el mundo. Entonces siempre me pareció una situación de lo más injusta que por dos se juzgara más de 20.000 enfermeros que trabajan en el Estado y más de otros 20.000 que trabajan en las instituciones privadas. Fue una fractura fuerte además a la confianza entre el médico y el paciente. Yo no lo creo, yo creo que el paciente sigue confiando en su médico. Para mí, mi médico o mi médica de cabecera sigue siendo la persona en la que más confío, y estoy segura que si estoy internada en las instituciones que conozco voy a ser tratada de la mejor manera, porque veo la abnegación de la gente en el trabajo. Yo me imagino que usted antes de venir a dar un informativo se prepara, y bueno, el enfermero es igual que usted. Se prepara para su tarea y la hace con abnegación, con cuidado, con muchas veces brindando el amor que alguien de la familia, porque lo tiene todos los días, al enfermo no se lo da. Claro, no es lo que piensa la gente del sindicato médico, del colegio médico ahora recientemente creado, que entienden que hubo una crisis de confianza que hay que restablecer, porque es verdad, no por dos personas eventualmente enajenadas se puede poner en cuestión todo un sistema de salud, pero la crisis de confianza existe sin dudas. Ministra, lo del HPV, ahora que usted estaba insinuando también que muchas veces hay otras connotaciones que van más allá de los hechos específicos, connotaciones que pueden ir por lo político, por lo mediático. En la vacunación, en la discusión sobre la vacunación del HPV hubo quienes entendieron que se estaba politizando el tema. Totalmente, se politizó el tema, o sea, es altamente político. Las niñas uruguayas no son blancas, coloradas, frente amplistas ni del Partido Independiente, son niñas. Pero rápidamente, desde que yo estaba en el ministerio, se politizó el tema, y ya el Partido Nacional, nosotros habíamos estudiado y están las actas, se las puedo dejar de cuando concurrimos al Parlamento por este tema, porque en realidad es una vacuna que hay que estudiar qué virus contiene la vacuna, qué virus hay en el Uruguay. Se estudiaron en aquel momento, se mandaron a Francia, se siguen estudiando. Actualmente la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer está estudiando las muertes, las 140 muertes que hubieron el año pasado por cáncer de cuello de útero, para ver
cuántas de esas muertes se habían realizado Papa Nicolau previamente y cuántas estaban infectadas. El estar infectada no quiere decir que desarrolle cáncer. El cáncer no solo se produce por la infectación. En realidad es una vacuna que el mundo todavía discute y es una vacuna que también se discute si lleva 2 o 3 dosis. Ahora se ha saldado porque si las niñas cuyos papás pagan un liceo privado acceden a la vacuna, las niñas pobres también, pero alguien se las tiene que indicar, alguien las tiene que controlar, que se den por lo menos las 2 dosis, que es lo que hoy está aceptado que sirve, y también hay que educar a esa familia que esa vacuna no protege contra todo en un país donde nacen todos los años más de 100 niños con sífilis, que un preservativo la evita y que una inyección de penicilina la trata. La mujer no se trata, el contacto no se trata, o sea que en lo que tiene que ver con enfermedades, infecciones de transmisión sexual, hay siempre mucho por hacer, porque al igual que el Ministerio de Salud, que va entre la vida y la muerte, las infecciones de transmisión sexual van en la vida sexual de la persona y en realidad es muy compleja. Es muy complejo decirle a un joven, usa siempre preservativo, muy complejo. Se banalizó bastante el trasfondo científico que merecía este debate desde mi punto de vista. Totalmente. Fíjese que un ministro que tuvo un exministro que tuvo gravísimos problemas en 2 periodos de gobierno, que tuvo denuncias por una empresa privada, ¿se acuerda? Que ahora es senador, el señor, bueno, es entrevistado y dice, ¿por qué no vacunó Vázquez? Porque no vacunó porque no había evidencia científica. Bueno, yo le iba a preguntar eso, porque usted mencionó al pasar que hay niñas pobres y niñas tampoco ricas, tiene cartas credenciales el senador para... Bueno, ¿por qué no vacunó Vázquez? Porque no había evidencia científica y porque estudiamos que no había evidencia científica. En aquel momento hubo un estudio. Por supuesto, sí, porque usted me dice, hay dejar. niñas ricas y niñas pobres, hay niñas que pagan el colegio privado y otras que no. Entonces hay una decisión que adopta el Ministerio de Salud Pública de vacunar a todos. ¿Por qué? Yo ahora le pregunto, no soy el senador Solar, ahora le pregunto yo, ¿por qué no se vacunó en aquel momento? No había suficiente evidencia empírica que indicara que la vacuna era buena. Ahora sí la hay. Con los años, ahora el ministro ha resuelto hacerlo, pero le digo, todavía es una vacuna en discusión. Yo no sé si el ministerio... ¿Y si está en discusión, es sano proponer la vacunación? Mire, cuando yo era niña, que hace muchos años, pero que también fui niña, empezaba la vacuna de la polio. Me dieron a mí todas las vacunas que aparecieron. Ahora, las primeras que aparecieron no eran buenas. Yo tuve compañeras de clase que tuvieron problemas por la vacuna. A mí me las dieron todas y gracias a Dios no tuve problemas. Pero de su gestión hasta acá, María Julia. De mi infancia hacia acá, la vacuna de la polio ha progresado sustantivamente. De mi gestión hacia acá, el estudio de los virus y la evidencia científica ha venido cambiando. Y también, vamos a ser honestos, los laboratorios han venido insistiendo y volcando en el mercado nuevas investigaciones, porque eso también es una realidad. El mundo progresa por la industria farmacéutica, porque es verdad, porque hace más investigación que el sector público, pero también el mundo tiene que tomar cautela y sobre todo el que le toca administrar dineros que son de otros, de que hay que acompasar. No todo lo que un laboratorio saca lo tiene que comprar de inmediato, es bueno, y no todo lo que la industria produce es horrible y no se debe usar nunca. O sea que siempre hay que buscar un equilibrio. El justo equilibrio. ¿En qué medida incidió esa consideración respecto a la industria farmacéutica, a los laboratorios, a la hora de tomar aquellas decisiones durante su gestión respecto a la vacuna del papiloma? A los 2 laboratorios que traían la vacuna le comunicamos abiertamente cuáles eran los estudios que se estaban realizando, porque el Hospital Pereira Rosell guarda los cánceres de cuello de útero que opera, por lo tanto están congelados y se enviaron a París para hacer los estudios de prevalencia de los virus que contenían esas piezas anatómicas. No todas las piezas anatómicas estaban infectadas, o sea, no todos los cánceres fueron por el papiloma, o sea, la vacuna podrá disminuir el porcentaje de jóvenes con papiloma. Lo que no elimina es el cáncer de cuello de útero, por lo cual
La niña que se vacuna tiene que realizarse el Papa Nicolau a los 20 años, a la edad que el Ministerio ahora disponga, el PRONACAM lo está estudiando, porque va a hacerse en edades más tempranas que cuando yo era joven. Sabe que Brioso me decía el otro día, y la verdad era una cifra llamativa. Apenas un 30 y algo % de mujeres se someten rigurosamente. No, en realidad esas son las cifras que tiene la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, cuyos centros están en las dependencias de los servicios de salud del Estado. Si usted piensa que los servicios de salud del Estado atienden el 30% de la población, es una cifra que nos llama la atención. El sector privado, hay un decreto que debe enviar los datos a la comisión, pero no cumple, no hay ninguna institución del sector privado que haya enviado los datos a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer para que yo le pueda decir a usted en el sector privado cuántos PAP se hacen. Una cifra mentirosa, o sea, entonces, ¿será esa? No, es una cifra parcial, no es mentirosa, es parcial, es de lo que hay. Claro, bueno, me quedo con eso, parcial. Es una cifra parcial de que corresponde a las mujeres justamente de más bajos ingresos que se atienden en los servicios de salud del Estado que concurren a las policlínicas, a los lugares donde la comisión tiene laboratorios. El mutualismo, el llamado mutualismo que se dice en general a todas las instituciones de asistencia médica, no envía la información aunque la tiene. O sea, no le voy a poner ejemplos personales, pero le diré, a mí me piden el Papa Nicolau porque hago deporte, porque si no hiciera deporte, no se le exigiría. En mi vida nunca me lo hubiera pedido a nadie, ni en los ginecólogos a los cuales fui. Siempre, ¿no? Pero eso es una falencia a esta hora. Ahí está. Entonces yo digo, esta discusión va a dar lugar a que los ginecólogos presten más. La discusión ha sido buena en determinada situación porque se va a prestar más atención a la realización del Papa Nicolau, el ginecólogo lo va a pedir, lo va a controlar. Claro. Lo que pasa es que cuando buena. se menciona Lo que no se puede es pensar que las niñas tienen partido político. Bueno, eso sí. Pero cuando decía Brioso, por ejemplo, lo del 30%, aludía a la necesidad de que hubiera una cobertura mucho más amplia para efectivamente llegar a la vacuna. Parece que esa cifra se va a cumplir de aquí a marzo, entonces. Y en realidad no, si el sector privado se le envió una nota al ministerio, si el sector privado da la información, la cifra se puede llegar antes. Lo que pasa es que el Papa Nicolau se lo hacen las personas mayores de 20 años. La vacuna se verá el resultado dentro de 20 años, pero se aplica entre los 10 y 11 años. En el fondo no tiene nada que ver. ¿Le teme a la vacuna, María Julia, en algunos ¿Cómo? casos? ¿Le teme a la vacuna? No, yo ya pasé la edad de dármela, no, o sea que no tengo bueno, problema. pero me imagino que tendrá... No le tengo ningún temor. No, usted no, pero... ¿Verdad por ejemplo, que más de 9 años represento? Si le tuviera que dar a un niño... A mi nieta no se la doy, porque tampoco la tengo. ¿Y si tuviera...? Yo hice enfermedades infecciosas, no ginecología. Y en realidad mi profesor, Tabaré Mario Fischer, hoy fallecido, pero un gran infectólogo, siempre nos enseñó a que las vacunas a virus vivo había que tenerle respeto. O sea que con evidencia científica sí daría la vacuna. ¿Lo de la obligatoriedad, por ejemplo, no correría en este caso? No sé lo que va a resolver el ministerio. Yo creo que, si me pregunta a mí como ciudadana, no la pondría obligatoria porque es una vacuna que todavía la evidencia científica falta. Sí la pondría a disposición de los sectores de bajos ingresos y los sectores de altos ingresos que la están comprando. Evidentemente no les es ningún sacrificio para la estar comprando. Bueno. María Julia, le quiero agradecer. Antes una consideración del doctor Tabaré Vázquez sobre otro tema, que también en algún momento se llamó a, digamos, ese tipo de tensiones, de tirantes en el sistema político y tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto. El doctor Vázquez ahora ha fijado su postura, ratificado en realidad su postura a través de una carta. Lo vemos. La carta que recibieron los legisladores que integran esta comisión argumenta que no cree pertinente concurrir, ya que su postura no se ha modificado. Cabe recordar que durante su gobierno el Parlamento aprobó una ley que fue vetada por el mandatario, lo que despertó varias críticas desde el propio Frente Amplio. La convocatoria a Tabaré Vázquez fue a pedido del legislador nacionalista Gerardo Amarilla con el fin de que aportara argumentos médicos, jurídicos y sociológicos. Esta semana, la comisión especial recibirá catedráticos
catedráticos en Derecho Penal de distintas universidades y también concurrirán las autoridades de ACE y del Ministerio de Salud Pública. Según se pudo saber, el proyecto sería votado en la Cámara la segunda quincena de septiembre. ¿No se zanja esto con una consulta popular, doctora? Podría zanjarse con una consulta popular. En realidad yo creo que es un tema que hace a la ética y a la moral de las personas que no se zanja nunca. Yo he tenido la oportunidad de visitar países donde el aborto es legal y enfrente de las clínicas donde se practican abortos hay ciudadanos que luchan por la vida, que están con pancartas cuestionando a todas las mujeres que entran a practicarse un aborto. Por suerte también los avances científicos, hay otras maneras, más allá de la mejor manera que es tener embarazos deseados, hay otras maneras de interrupción de embarazos que no tienen nada que ver con lo que se hacía antes, que era prácticamente una pequeña intervención quirúrgica. Bueno, le quiero agradecer. Mire que si es difícil tenerla ahora, si algún día llega a ser electa para la Secretaría de la OPS, ni le cuento. ¿En qué quedó esa postulación? No, en realidad se va a resolver en estos días, pero el Caribe es mucho más sólido que la UNASUR o el Mercosur. Bueno, pero le eligen usted y se va a vivir al Caribe. Mire, no, el Caribe, Caribe vota como... una caribeña. Va a elegir a caribeña. Claro. Bueno. Vamos, ¿cuándo es la definición? El 19. Pero debe ser un orgullo ya estar nominada, ¿no? Bueno, sí, como no, y un agradecimiento al ministro y al canciller, al presidente de la República. Al Mercosur, además, ¿no? Porque no, al Mercosur Argentina, no le puedo agradecer porque pena, no vota. Otro lío con Argentina. No es un lío, porque tampoco nos podemos mudar. Primero, mi padre era argentino, y segundo, no nos podemos mudar de barrio. Si fuera tan fácil pelear y sacar el país y colocarlo en otro lado, si fuera así, lo haría. Yo pelearía, pero en realidad tenemos que convivir de la mejor manera posible. Es un vecino del cual no nos salvamos, así que hay que dialogar siempre. Ha sido muy amable, ¿eh? La doctora María Julia Muñoz.